Hola, hoy vamos con evaluación psicológica, tema 11, técnicas proyectivas. La introducción nos habla un poquito de los instrumentos proyectivos, que son las técnicas proyectivas y demás. Tiene la peculiaridad, nos dice, de operar a partir de un estímulo deliberadamente ambiguo o inestructurado. Promueven respuestas libres y espontáneas, etc. Las técnicas proyectivas de Dana Gregory se define como experiencia subjetiva compartida. Y con ella se pretende una evaluación ideográfica del individuo. Se utilizan en el ámbito clínico como complemento de las técnicas conductuales o de rasgo. Definición de técnicas proyectivas. Frank nos habla de el material estandarizado, como son manchas de tinta, láminas con ilustraciones, frases incompletas o realización de un dibujo. De este modo se provoca la proyección del mundo interno y se centra en las elaboraciones mentales o motivos latentes del individuo. Lindsay nos dice que son instrumentos sensibles para relevar aspectos inconscientes de la persona y son altamente multidimensionales y evocadoras de datos. Para evaluar aspectos del mundo cognitivo y afectivo, Cattell dice que pueden servir de indicadores con el diagnóstico o la descripción del individuo. Y Fiske nos dice que son procedimientos de observación. Punto 3. Utilidad y funciones de las técnicas proyectivas. Al final se utilizan para ir formando parte de una batería de test o como batería mínima de la investigación de determinadas patologías. Estos instrumentos pueden ser utilizados dentro del ámbito clínico, siendo aplicables tanto a niños, adolescentes como adultos, ancianos, o bien en el ámbito de la psicología laboral, forense o educacional. Entre las funciones principales de esto destacan los diagnosticadoras, las terapéuticas, las investigadoras, el ámbito forense, etc. Y se pueden añadir otras utilidades de tipo pragmático. Características y clasificación de las técnicas proyectivas. Se diferencian de las psicométricas desde el marco teórico, las hipótesis subyacentes y las modalidades de interpretación. Con independencia del marco teórico, se admite la existencia de una serie de supuestos básicos comunes en las técnicas proyectivas. No son causales, las respuestas de los individuos no son causales y permiten aprender a capturar, ¿no? Permiten capturar la estructura estable o idiosincrática de su personalidad. Aparece el isomorfismo entre la estructura de la personalidad y la organización de las respuestas a una técnica proyectiva. Estas técnicas ocasionan signos de procesos inconscientes que se determinan como muestras, ¿vale? Y mientras menos estructurados y más ambiguos sea, pues más fácil será la proyección. Como la persona no conoce la relación entre sus respuestas y su mundo interno, al final están enmascaradas, ¿no? Disfrazadas, o procedimientos encubiertos o procedimientos indirectos de evaluación. El análisis de respuestas pues debe ser principalmente cualitativo y global. Se trata al final con un método estandarizado y no se puede establecer ningún límite de tiempo para la duración óptica. En la figura 11.1 tenemos la clasificación de las técnicas proyectivas, que está súper bien en un pedazo de cuadro increíble. Te dice lo que son, te dicen todas las que hay, que lo voy a repasar. Técnicas proyectivas son instrumentos sensibles que revelan aspectos inconscientes de la conducta que permiten provocar amplia variedad de respuestas y son altamente multidimensionales y evocan respuestas y datos del sujeto, y no solamente ricos, con un mínimo conocimiento del objetivo del test por parte de este. Y tenemos estructurales, temáticas, expresivas, constructivas y asociativas. Y debajo, pues todos los test y demás que existen, ¿vale? Siempre hay que distinguir entre el método proyectivo o el test proyectivo, ¿vale? El test proyectivo es un instrumento económico y el método proyectivo al final es organizar e interpretar los contenidos de su experiencia, ¿no? Explorando la personalidad de un sujeto, donde se utilizan sus proyecciones. 5. Técnicas estructurales del test de Rorschach. El test de Rorschach es un instrumento prototipo de las técnicas proyectivas estructurales enmascaradas y ambiguas. Da lugar a el sistema comprensivo, SC.
bajo el título de fenómenos o códigos especiales. La hipótesis proyectiva al final lo que quiere es atribuir un significado al material ambiguo. En la tabla 11.1 tenemos la descripción de Rorschach, los valores absolutos y porcentajes promedios. De aquí lo podemos ver perfectamente, leerlo y tal. Y una vez administrado el test de Rorschach y realizado el retest, pues las distintas categorías se agrupan y el cuadro final se llama psicodrama, en el que se compara con el proporcionado por el grupo normativo para interpretar el protocolo particular, que es la estandarización. Se estandariza todo, ¿vale? Y guía la interpretación del registro como un todo. No se pueden asignar una significación arbitraria a un aspecto del registro sin tomar en cuenta ni considerar el registro total de la persona, ¿vale? Y tenemos el psicodrama, que es los valores absolutos y porcentajes obtenidos en la localización. Y os recomiendo que visualicéis el vídeo de técnicas de Rorschach de Dime qué ves y te diré cómo eres, que está en YouTube, ¿vale? Para que lo veáis un poquito más y lo entendáis, porque yo viendo el vídeo es cuando lo entendí. La información más destacada que se deriva del psicodrama es referida a los aspectos cognitivos con una apreciación cualitativa. Los aspectos emocionales de la personalidad se reflejan súper bien. Se remueven las emociones y las pasiones y sentimientos para conocer las tendencias de personalidad. Y se relaciona con la predisposición introvertida. También se vincula con una tendencia extrantesiva. Extrantesivo es un término introducido por Rorschach para describir el impulso de vivir hacia afuera junto con la movilidad excitable y una afectividad inestable. El sentimiento es la función cardinal por delante del pensamiento. Se trata de personas dirigidas por sus afectos y proyectadas siempre hacia afuera. Sobre los estilos preferentes para enfrentarse y responder a las situaciones, pues con el contacto social, con varios tipos. Vamos a empezar con el contacto social. Y dentro tenemos las respuestas populares, las respuestas de forma-color, las respuestas de detalle común y las respuestas de humano. También tenemos la integración particular que cada persona hace de todos estos aspectos, que están en constante interrelación dentro de un todo dinámico, ¿vale? Lo que implica que no se puede asignar una significación arbitraria a un aspecto del registro sin tomar en cuenta el registro total del evaluado, ya que se pueden estudiar con procedimientos cualitativos, cuantitativos y simbólicos. Técnicas temáticas. Es un material visual más estructurado que las manchas de tinta. El sujeto debe elaborar un episodio argumentado. Ok. Test de apercepción temática, TAT. Aparece de Murray y Morgan. Aparece en 1935 por los estudios de estos dos hombres. Y está entre los principios que fundamentan el TAT de Murray. Destacan dos tendencias de carácter proyectivo, ante situaciones ambiguas e inesperadas o al inventar historias. Son instrumentos independientes para niños, como el CAT o el CAT-H, y para docentes el PST de Simon. Descripción de la prueba. Pues al final existen láminas inespecíficas que se aplican según la edad y el sexo, y existen también láminas universales. En las láminas se puede distinguir un contexto textual, situación objetiva, y un contenido contextual, situación significativa. Según el vínculo interpersonal podemos agrupar las variantes según el tamaño interpersonal de la situación textual, el vínculo interpersonal de la situación textual, la naturaleza de la situación contextual, etc. Análisis del contenido. Hola. Análisis del contenido. Se diseñó originalmente para evaluar constructos como necesidades y presiones, que según Murray son elementos centrales para la teoría de la personalidad, y están las necesidades y las presiones, ¿vale? Tenemos a presiones alfa y presiones beta. A través del TAT se pueden medir 36 necesidades diferentes y diversos aspectos de la presión. Se basa en un análisis clínico cualitativo para las producciones y se tiene en cuenta la frecuencia, la intensidad y duración.
También tenemos en cuenta el enlace de las historias y se supone que el individuo se identifica con su personaje. A la inversa, los pensamientos, sentimientos y acciones que evita el héroe pueden representar áreas de conflicto. También se valora la existencia de diferentes cualidades en dicho protagonista y el rol que tiene en la narración, y es la motivación y las necesidades del héroe al que está vinculado. Otra de las claves en el análisis del contenido son las presiones a las que se ve sometido o lo que le sucede al evaluado y que puede marcar su modo de actuar. Luego también vemos el ambiente y que no se puede olvidar el propio desarrollo de la historia o la temática de la historia. Test de relatos para niños. El test de apercepción temática para niños, que es el CAT, creado por Bellac, es para niños desde los 8 años en adelante. Luego tenemos el test de apercepción temática CAT de 3 a 10. El test para los niños de 8 años en adelante, test de apercepción temática CAT de 3 a 10 años, donde los personajes de su figura son animales. Posee varias versiones, el CAT-S, CAT-A y CAT-H. El CAT-S está destinado a examinar los niños más pequeños y al de casos difíciles. El CAT-A, personajes, lo componen 10 láminas en las que los personajes son animales en ambientes humanizados. Y el CAT-H, en este caso aparecen figuras humanas en situaciones paralelas a las de las ilustraciones con animales del CAT-A, ¿vale? Para niños de 11 a 14 años o para pequeños que tengan unos conocimientos intelectuales más superiores. Y siempre sin hacerles sugerencias. Test Pata Negra. Hace hincapié en mecanismos del yo y las tendencias instintivas, sobre todo en lo referido a las características de administración. Se utiliza en el ámbito escolar y en el clínico para la detección y comprensión de los conflictos emocionales. Para favorecer la percepción en esa prueba, las láminas evocan situaciones humanas pero protagonizadas por animales. El niño se proyecta en el personaje central. Y hay una lámina denominada frontispicio, que es la portada. ¿Vale? Comienza el método de las preferencias e identificaciones, donde se presenta al finalizar la prueba la lámina titulada El Hada. ¿Vale? Y los principales temas reflejados en el test son la agresividad, la oralidad, la analidad, la sexualidad y la culpabilidad. Bayus y Cole han proporcionado un registro de evaluación de las relaciones triangulares, el RERTS. ¿Vale? Esto lo leí. Técnicas expresivas. Punto 7. Los test gráficos, normas y condiciones de aplicación. Las técnicas expresivas o test gráficos se utilizan, son test que utilizan el dibujo como medio de expresión y trabajan la hipótesis productiva, ¿vale? Tipos de dibujo tenemos los temáticos y los atemáticos. Resulta un indicador evolutivo más y muy útil como prueba de screening. En la actualidad, la evolución del pensamiento creativo se ha hecho para detectar menores con altas capacidades o los dotados artísticamente. Los dibujos suelen utilizarse como una técnica para la evaluación psicológica o clínica o escolar. Vamos repitiendo otra vez lo mismo. Las ventajas de estos tests son la brevedad, la facilidad para comprender la tarea y la espontaneidad. ¿Cómo se deben utilizar los test de gráficos en la evaluación psicológica? Pues debe observar y revisar las verbalizaciones, el comportamiento y la actitud que muestra durante la administración de la tarea propuesta. Se considera desadaptativa la autocrítica exagerada, la incapacidad para dar por finalizada la tarea o la excesiva rapidez o impulsividad. O también si se observa un entusiasmo inesperado. Ok. La dificultad de análisis de interpretación del dibujo debe observarse el conjunto o la interacción entre ellos. En la interpretación se distinguen los elementos gráficos de los elementos formales o de contenido. De entre los elementos gráficos o elementos estructurales se interpreta la secuencia del dibujo, el tipo de trazo, todo esto es leerlo, ¿vale? Yo voy a decir como si fuera un esquema. Y tenemos los elementos de contenido o formales, que es lo que se dibuja y lo que se quiere expresar. En la tabla 11.2 tenemos aspectos gráficos que se pueden analizar e interpretar en los diferentes test de dibujo. Ahí lo veis bien, lo tenéis todo, es un test súper largo.
El 7.2, el test del dibujo de dos figuras humanas. Responde a la demanda del ámbito educativo. Este test ofrece un manual que permite obtener un índice de madurez intelectual en niños de 3 a 5 años. ¿Vale? Os podéis ver la figura 11.3, que es la muestra de la hoja de corrección de la escala emocional, ¿vale? Y por lo tanto es una prueba expresiva que dispone de baremos estableciéndose una relación entre las técnicas proyectivas y las técnicas psicométricas. La interpretación de la escala madurativa se basa en el percentil. En primer lugar, se atiende al número de indicadores que muestra el dibujo y después al tipo de indicador y el significado que tiene a nivel emocional. Test de dibujo de la persona bajo la lluvia. Se utiliza para explorar cómo se comporta una persona en una situación ambiental que provoca estrés. Hay 3 componentes, dice Carrizo, esenciales en la prueba, que es la persona dibujada, la lluvia y el paraguas. Se va recogiendo en notas la actitud general sobre lo que verbalice. La lluvia debe pintarse después del paraguas para no mojarse. Demuestra que la protección está pensada previo y no posteriormente a que aparezca dicha situación. Primero se realiza la aproximación del dibujo y después la descripción. Después hay una primera impresión, luego la empatía gráfica, luego el análisis de las características o elementos gráficos y luego el análisis de los elementos del contenido. El paraguas sí se considera capaz de proteger bajo la lluvia. La lluvia interpreta su cantidad, la forma y tamaño, como las lágrimas, las lanzas, etc. Y la ubicación donde esté. Los dibujos se pueden distinguir, según Carrizo, por los mecanismos de defensa de proyección o los mecanismos de defensa de represión. Tenemos el análisis de conjunto, la hipótesis, los recursos positivos, el pronóstico y las recomendaciones. Test de la casa y el pueblo. La casa y para él del pueblo. Instrucciones para el primer, tenemos unas instrucciones donde se debe aplicar la casa del pueblo. La casa se debe comenzar desde el plano gráfico y después se analiza el plano formal. La interpretación de los dibujos. Para Pérez Rioja, la casa presenta la hospitalidad, la seguridad y el refugio, y para Sandro, la casa simboliza la personalidad y la intimidad. Una casa sencilla, pues se valora lo positivo o negativo del dibujo y de los elementos considerándolos un conjunto. Y la casa de pisos de ciudad representa angustia y la lucha entre los elementos internos y externos de la persona. El pueblo. Se recomienda su administración después del test de la casa y las instrucciones. Interpretación. La manera de entender la vida social. ¿Vale? Test del árbol, creado por Koch. Cómo el individuo se relaciona con su ambiente y a la vez que expresa sus sentimientos más inconscientes. Para observar 4 áreas de la personalidad. Ningún trazado puede ser tildado de patológico. El primer paso para comprender el dibujo es captar intuitivamente la totalidad del árbol. Es comunes a todos los dibujos, la copa, el tronco, las raíces. Y luego se recomienda hacer una entrevista. Propiedades psicométricas de las técnicas proyectivas. Esto os lo leí porque sin más, ¿vale? Sin más. Hasta ahí os puedo decir de ese tema, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo, que ya queda poco.